Bueno, ahora vamos a resolver un problema de los teoremas de Thevenin y Norton, pero ahora vamos a ver el caso 2. ¿Sí? El caso 2 es cuando tenemos una combinación de fuentes dependientes e independientes, ¿sí? Como se muestra aquí en el ejercicio. En este caso nos pide encontrar los equivalentes de Thevenin y de Norton, o sea, ambos equivalentes, ¿sí? Para poder encontrar el equivalente Thevenin y Norton en las terminales A y B, que recuerden que es como si fuera nuestra red A, recuerden que en la teoría mencionábamos que tenemos que desconectar la red B para poder encontrar nuestros equivalentes, ya sea Thevenin o Norton, ¿sí? Entonces, vamos a desconectar la resistencia de 2000 ohms, la quitamos. Sin embargo, recuerden que el voltaje V de X va a seguir siendo el voltaje que está en las terminales A y B. Ese no se quita. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay una fuente que depende de ese voltaje de X. Por eso no debemos de perderlo de vista. Entonces, una vez que quitamos la resistencia de 2000 ohms, nos queda este circuito y procedemos a aplicar análisis de malla para obtener, primero que nada, vamos a obtener el voltaje de Thevenin, que es el voltaje en circuito abierto, y posteriormente vamos a encontrar la corriente de Norton, que es la corriente de cortocircuito. Una vez que tengamos ambas variables, vamos a encontrar, con esas dos variables vamos a encontrar la resistencia equivalente como voltaje de Thevenin o circuito abierto sobre la corriente de Norton o corriente de cortocircuito. Entonces vamos a comenzar con obtener el voltaje en circuito abierto de la siguiente manera. Aplicamos análisis de mallas, como decíamos. Todo lo que está punteado en verde va a ser nuestra supermalla. Aplicamos LBK a la supermalla, nos quedaría menos 15 más 1000 por I1 más 1500 por I1 menos I3, que tenemos aquí, más 1200 por I2. Es únicamente I2 porque de este lado hay un circuito abierto y no hay ninguna corriente que esté fluyendo, ¿sí? Esto lo igualamos a 0, simplificando tenemos esta ecuación. Posteriormente aplicamos la LBK, vamos a aplicar una LBK a la malla que tenemos aquí, a este lazo abierto, y vamos a decirle que este es nuestro I4. Sabemos que esa I4 es 0 porque es un circuito abierto, sin embargo nos ayuda para hacer el análisis, ¿sí? Entonces aplicando el LBK a la malla 4, tenemos 1200 por I4 menos I2, ¿sí? Obviamente recuerden que I4 vale 0 porque es un circuito abierto. Después tenemos 1100 por I4 menos I3, también I4 va a valer 0, más Vx o VOC. Recuerden, es el mismo, el voltaje VOC es igual al voltaje X, ¿sale? Y ese es el que estamos buscando ahorita. Entonces, dado eso, podemos encontrar que V de X es igual, simplificando, V de X es igual a 1202 más 1103. Posteriormente aplicamos LBK a la malla 3 y nos quedaría lo siguiente: 1500 por I3 menos I1 más 3Vx más 1100 I3 menos I4, pero I4 es 0, y eso es igual a 0, ¿sí? Simplificando, bueno, haciendo las operaciones y simplificando y tomando en cuenta que Vx ya lo habíamos calculado. De hecho, por eso aplicamos la LBK en la malla 4 para calcular Vx, porque posteriormente teníamos que utilizarlo. Entonces, con el valor de V de X y simplificando, obtenemos esta ecuación tercera, que es la que tenemos aquí. Con esas tres ecuaciones y las tres variables, resolvemos el sistema de ecuaciones lineales por algún método. Pueden utilizar su calculadora científica. Y resolvemos el sistema, encontramos las tres variables de las corrientes de malla, y con esas tres variables y la ecuación de V de X podemos calcular V de X, que nos da menos 22.08 volts, y recuerden que V de X es igual al voltaje en circuito abierto. Para encontrar la corriente de cortocircuito, entonces recuerden, tenemos que desconectar la red B, que es la resistencia, no dice, pero era de 2000 ohms. Entonces desconectamos la red B, que es esa resistencia, y ahora lo que vamos a hacer es poner en cortocircuito
las terminales donde queremos encontrar el circuito equivalente. Entonces la red B se sustituye por el cortocircuito. Al poner el cortocircuito, entonces esto significa que V de X es 0 volts. Si V de X es 0, entonces la fuente de voltaje que depende de V de X también va a ser 0 volts, porque era 3 veces V de X. Entonces esa fuente se debe sustituir por un cortocircuito. Este circuito ya lo hemos redibujado aquí, y para poder encontrar la corriente de cortocircuito, lo que vamos a hacer es aplicar el método de análisis nodal. Para eso, primero hay que definir el nodo de referencia, que lo más recomendable es utilizar el nodo que tenga más elementos conectados, más ramas. Por eso encerramos todo este nodo que está en la periferia, bueno, en esta parte de la periferia, lo encerramos en verde, y ese es nuestro nodo de referencia, ¿sí? Después asignamos variables de voltaje nodal a los nodos restantes, y empezamos, partimos de que esta fuente de voltaje, como esta fuente de voltaje es adyacente al nodo de referencia, entonces podemos decir que V2 es igual a 15 volts, ¿sí? Todas las fuentes adyacentes al nodo de referencia te dan directamente el valor de la variable de voltaje nodal. Entonces V2 es igual a 15, y después aplicamos el SK en el nodo 1, que es este nodo de aquí, ¿sí? Aplicando el SK al nodo 1 tenemos V1 menos 0 sobre 1500, V1 menos 0 sobre 1100, más V1 menos 0 sobre 1200, más 0.2 amperes, es igual a 0, como se muestra en la ecuación. Simplificando y resolviendo para V1, tenemos V1 es igual a menos 83.01 volts. Y después, para poder encontrar la corriente de cortocircuito, que está aquí definida, vamos a definir una sección que se le llama SX, que es esta parte únicamente, ¿sí? Entonces la LSK se puede aplicar a nodos o bien a una pequeña parte de un nodo, ¿sí? Entonces aplicando el SK decimos 0, porque este es el nodo de referencia, sigue siendo el nodo de referencia cuyo voltaje siempre es 0, 0 menos V2 sobre 1000, 0 menos V1 sobre 1500, 0 menos V1 sobre 1100, más la corriente de cortocircuito porque está saliendo, es igual a 0. Simplificando y resolviendo para la corriente de cortocircuito nos da 0.1458 amperes. Y finalmente, para encontrar la resistencia equivalente, dividimos el voltaje en circuito abierto sobre la corriente de corto, y eso nos da una resistencia de menos 151.4 ohms. Ahora, es imposible que nosotros tengamos una resistencia negativa. Por eso tenemos que hacer algunas correcciones cuando dibujemos los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Recuerden que la variable que nos dio negativa fue el voltaje en circuito abierto. Entonces, cuando esa variable, cuando el voltaje en circuito abierto nos quede negativo, lo que tenemos que corregir es el signo de la fuente de voltaje, de la fuente de Thevenin. En este caso, como nos había dado menos 22.08, la vamos a poner con este sentido, con esta polaridad, y ponemos el voltaje de Thevenin con un signo positivo. Eso estaría corrigiendo o compensando el valor negativo que teníamos de la resistencia equivalente, ¿sí? Entonces, así nos quedaría el de Thevenin, y para el equivalente de Norton no va a cambiar dado que la corriente de cortocircuito era positiva. Y de esa forma obtenemos los equivalentes de Thevenin y Norton para el caso número 2.